A ver, todos tenemos esta idea de que la escuela es para aprender, ¿no? Para llenarnos de conocimientos, de habilidades, de valores. Pero, ¿y si eso fuera solo la fachada? Hoy vamos a meternos con una idea bastante más provocadora. La idea de que la verdadera función, la que no se ve, es enseñarnos a obedecer. Y no solo a obedecer, sino hacerlo antes de siquiera entender por qué. Entonces, ¿para qué sirve realmente la educación? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Vamos a desmenuzar el mecanismo que, según esta idea, nos va moldeando. Cómo pasamos de ser, pues, seres vivos, súper espontáneos, a convertirnos en sujetos disciplinados. Y aquí lo vemos, súper claro. De un lado, lo que todos creemos, lo que nos dicen, que es para transmitir conocimiento. Y del otro, la función oculta, la que de verdad importa para el sistema. Crear a alguien que obedece primero y pregunta después, si es que llega a preguntar. Se trata de instalar la obediencia como un reflejo, casi como un instinto, mucho antes de que la razón pueda intervenir. Muy bien, pues vamos a entrarle al primer acto de esta obra, se llama Silenciar el cuerpo. Y fíjense, aquí es donde empieza todo. Es la primera gran ruptura con esa brújula interna que todos traemos de fábrica. Para entender esto, pensemos en un bebé. Un bebé es lo que la fuente llama un organismo soberano. O sea, es pura biología en acción. Siente hambre, come. Siente sueño, duerme. No hay lógica, no hay horarios, solo una conexión total con sus necesidades. Su cuerpo es la única autoridad que conoce y respeta. No hay reglas de fuera, solo verdades de adentro. Y estos son los hechos que rigen su mundo. Cosas tan simples y tan potentes como el hambre, el cansancio, la curiosidad, la necesidad de moverse, de sentir el contacto. Son impulsos puros. Ahí no hay un deberías o un tienes que. Es una respuesta directa, sin filtros. Digamos que esa es nuestra configuración de fábrica. Pero entonces llega la educación, y con ella la primera gran contradicción. De repente, una voz externa empieza a chocar de frente con las señales del cuerpo. Órdenes como, no, ahora no te duermas, come, que es la hora, no te muevas, es hora de, lo que sea. El cuerpo dice una cosa, pero el mundo de afuera empieza a decir otra. Y poco a poco, sin que nadie lo diga con estas palabras, se va instalando una idea súper profunda. Mi cuerpo no sabe, el mundo sabe. Esta es la lección silenciosa. Se aprende a ignorar las propias sensaciones, a desconfiar de ellas y a darle toda la autoridad a lo que viene de afuera. El autor de este análisis lo llama, y es una frase fuerte, el primer crimen educativo. Y es eso, una ruptura, una fractura total entre lo que se siente por dentro y lo que se supone que se debe hacer por fuera. Este es el cimiento, la base sobre la que se va a construir todo lo demás. Bueno, pasemos al segundo acto. Ya que la autoridad del cuerpo ha sido, digamos, destronada, se necesita un reemplazo. Y aquí es donde entra en juego el símbolo. Un nuevo jefe, un nuevo amo que es externo y sobre todo abstracto. ¿Y qué es un símbolo en este contexto? Pues piensen en cosas como el timbre de la escuela, el reloj, hasta el uniforme. Son estímulos que vienen de afuera, no tienen nada que ver con el cuerpo, pero que nos entrenan para reaccionar de forma automática. No se siente como una orden directa, ¿verdad? Se siente como algo normal, pero en el fondo funciona como una perfecta máquina de obediencia. Y aquí se ve perfecto cómo funciona. Suena el timbre y ¡pum! Todo el mundo cambia de actividad sin cuestionarlo. El reloj marca las 8 a.m. y el cuerpo ya sabe que tiene que sentarse. ¿Es recreo? A correr. Se acaba el recreo, a detenerse. Fíjense cómo el símbolo y la acción están conectados directamente. La razón, el porqué, ni siquiera entra en la ecuación. Justo aquí está la clave de todo este acto. El verdadero objetivo no es que se aprenda historia o matemáticas. El objetivo es entrenar un reflejo. Responder antes de preguntar por qué. La obediencia se vuelve más rápida que el pensamiento. Y con esto llegamos al tercer acto, que es el más sutil y poderoso de todos, internalizar la idea. Aquí es cuando la autoridad deja de necesitar timbres o relojes porque se muda para adentro, a nuestra propia mente. A ver, para que quede claro. El símbolo, como el timbre, es algo de afuera. Es ruidoso, necesita un gatillo para funcionar. Pero la idea, la idea es otra cosa. Es interna, es silenciosa, y no necesita que nadie la active, porque se ejecuta sola, desde adentro. Por eso es infinitamente más eficaz, más poderosa. ¿Y cuáles son estos nuevos comandos? Pues son estas ideas que todos hemos escuchado. Tienes que ser responsable. Debes esforzarte más. El progreso es lo más importante. No hay que perder el tiempo. ¿Y la clásica?
Tienes que ser alguien en la vida. ¿Se dan cuenta? Ya no son órdenes concretas como siéntate. Son mandatos morales abstractos que nos dirigen desde adentro, 24/7. Y llegamos a este punto. La autoridad ya está dentro. Es el momento cumbre. La vigilancia se vuelve interna. Ya no hace falta un maestro o un jefe que te esté viendo, porque uno mismo se convierte en su propio supervisor, en su propio capataz, exigiéndose cumplir con todas esas ideas. Y claro, este policía interno no trabaja solo. Trae consigo a toda su pandilla. El sentimiento del deber, la culpa si no cumples, la ansiedad por rendir, esa necesidad constante de aprobación y, por supuesto, el miedo a fracasar. Estas son las herramientas de la obediencia psicológica. Son mucho más efectivas que cualquier castigo físico, porque nos las aplicamos nosotros mismos. Ok, después de todo este recorrido, la pregunta es, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué nos deja todo este proceso? Y, más importante aún, ¿hay salida? ¿Hay una forma de rebelarse? Vamos a ver cuál es el precio que pagamos por adaptarnos y, según esta teoría, cuál sería el verdadero camino para recuperar la libertad. Al final todo se resume en un intercambio, en una especie de trato. Fíjense, por un lado, lo que perdemos, la conexión con el cuerpo, la intuición, esa soberanía sobre nuestra propia energía. Y por el otro, lo que ganamos, o bueno, lo que el sistema nos dice que ganamos. Disciplina, puntualidad, productividad, docilidad. Las grandes virtudes del buen ciudadano y del buen trabajador. La metáfora que usa el autor para describir esto es brutalmente clara. Una fábrica de ciudadanos que funcionan, pero no viven. Y creo que se entiende perfecto, ¿no? Creamos personas que son engranes perfectos para la maquinaria social, pero que en el camino quizá se olvidaron de cómo simplemente vivir. Entonces, ¿cómo sería la verdadera rebelión? Según este análisis, no se trata de quemar escuelas. La rebelión es mucho más íntima. Es, primero, volver a registrar las señales del cuerpo. ¿Tengo hambre? ¿Estoy cansado? Segundo, atreverse a actuar desde el impulso y no desde el reloj. Tercero, y esto es clave, aprender a descansar sin culpa. Y cuarto, abandonar esa idea de que el horario tiene una especie de autoridad moral sobre nosotros. Y aquí está la idea central de la rebelión, la verdadera, la profunda. No es romper las reglas de afuera. Es desactivar ese interruptor de la obediencia que llevamos dentro, ese que hace que las reglas externas funcionen en primer lugar. Es un acto, más que político, profundamente psicológico. Y cerramos con esta frase que es para quedarse pensando. La vida no necesita símbolos para moverse. Piénsenlo. La vida, la energía vital, no necesita un timbre, no necesita un reloj para saber cuándo fluir. El organismo, en el fondo, siempre sabe. La gran pregunta que nos deja todo esto es si todavía somos capaces de escucharlo.